el también ser un poquito de consuelo para Monse, que tal vez no lo fui. Era mi dolor. Y digo, qué triste que estaba tan metida en mi dolor que ni siquiera me ocupé, llamé, o sea, me preocupé, o sea, estaban pasando por lo mismo, ¿no? Todas, todos, sí. En mi dolor tal vez yo no podía sostenerte. A lo largo de la vida muchas veces perdemos algo, ¿no? Tenemos duelos. Tenemos duelo tan simple como perder un trabajo, una mascota, algo muy importante, perder un padre, perder un hermano, perder, pues hay diferentes duelos y el día de hoy vamos a tratar de eso, ¿no? De las pérdidas que hemos tenido pues a lo largo de nuestra vida. Bueno, pues a mí me gustaría primero agradecer el estar aquí con ustedes, es muy lindo, gracias por recibirme, por invitarme. El duelo que nosotros vivimos fue algo pues fuerte y fue también significativo, pero pues es parte de la vida y qué increíble que podamos compartirlo desde una manera amorosa y poder llevar un poquito de luz a aquellas personas que estén pasando por momentos de oscuridad. Sabemos que el duelo es un momento muy oscuro, vamos a platicar un poquito de estas etapas, cómo vivirlas, cómo lo hicimos nosotros. Les recordamos que no somos expertas, simplemente somos personas como ustedes, que sufrimos, que lloramos, que ya lo pasamos, que nos reímos también y que hemos aprendido a vivir a través del tiempo con esto y bueno, pues gracias. Y pues nada más también aclararles, estamos, como dicen, es un tema difícil, pero no nos pusimos de acuerdo en venir de blanco todas, o sea, llegamos y de blanco y también de blanco y nos vimos todas, no, realmente nunca estamos diciendo, este es el color, nada, Y el color blanco, uno de los significados es paz y yo creo que sí, a lo largo de los años hemos encontrado esa paz, Dios nos ha dado esa paz y llega el momento en el que lo podemos platicar, ¿no? Así es. Uh-huh. Sí. Pues qué bonito que venimos todas de blanco. Y bueno, quisiera que nos compartieran cuál fue el primer duelo que enfrentamos. Cada una tiene diferente duelo, ¿no? Yo creo que cada una vemos, somos familia y todo, pero tuvimos duelos diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, sí quiero platicar, por ejemplo, un duelo heredado, tal vez desde chicas, ¿no? Mi mamá es hermana de su papá, ellos quedaron huérfanos pues muy a temprana edad, sin padres, entonces yo creo que ese duelo heredado de nuestros papás sí nos lo transmitieron desde muy chiquitos y tal vez como que vimos la muerte como muy, muy cercana, y aparte fueron muertes un poco trágicas, ¿no? Fueron muertes naturales, entonces como que ese duelo transmitido a mí sí como que me marcó mucho, ¿no? También otro duelo, el primer duelo que tuve fue el perder a mi abuelita, la mamá de mi papá. Yo tenía 15 años, pero fue a través como después de una enfermedad larga, ¿no? de cáncer. Y pues sí, o sea, es un duelo muy, muy difícil, es tu abuelita. Jamás en la vida yo había conocido, y yo creo que ni conoceré a una persona tan alegre como era mi abuelita, tan pícara como buena jarocha, y la verdad es que nos quiso mucho a mi abuelita y el perderla fue mi primer duelo difícil, pero no fue tan difícil porque fue de una enfermedad muy larga, entonces, y como que son duelos ya esperados, es una abuelita, ya sabes qué va a pasar. Ya sabes qué va a pasar. Claro que le lloramos y claro que, ¿no? Otro duelo que vivimos todas fue la del tío Felipe, que fue como hermano de nuestros papás, era primo de nuestros papás,
y también fue algo muy trágico, y otra vez fue esa tragedia tan rara, tan de joven, de hijos chiquitos, y también muy doloroso para mi mamá, ¿no? Para tu papá, ese duelo. Pero luego mi yaya, la que vivía con nosotros, mi abuelita que vivía con nosotros, también fue una enfermedad larga y era muy grande, casi 90 años. Fue una tristeza tremenda el perder a mi abuelita que vivía conmigo, pero también fue un duelo fácil, llevadero, porque pues como que es algo natural. ¿Qué va a pasar? Que va a pasar y que ya va a pasar. Y que te vas preparando. Y que te vas preparando para ello, porque sabes que va a pasar. Me acuerdo que yo nunca dije, no voy a ver a mi abuelita en el ataúd porque yo quería recordarla tal cual. Pero mi abuelita era tan vanidosa y tan arreglada ella siempre que sí la quise ver porque porque yo estaba muy inquieta de que la hubieran maquillado como a ella le gustaba. Entonces la vi y se veía preciosa. Y bueno, ese es otro duelo. También el duelo cuando falleció mi suegro fue algo pues muy difícil por la persona que él era, por lo que representaba, porque pues el abuelo de mis hijos, el papá de mi esposo, ese duelo también fue después de una enfermedad, él ya estaba sufriendo y también fue llevadero, aunque muy doloroso también porque el dolor de mi esposo me dolía, ¿no? Claro, sí. Pero definitivamente el duelo más difícil que yo creo que he tenido, pues es cuando partió Armando, por la situación, por quién era y por la edad y todo eso, ¿no? Creo que ese fue el duelo más difícil y porque, como les decía, esa tristeza y duelo heredado, como que siempre ha sido una sombra, ¿no? en la familia. No sé ustedes qué primer duelo tuvieron. Pues también, como decías, pues coincidimos en algunos de los duelos. Fue el de mi mamá Chayito, la mamá de mi papá, nuestra abuelita, y yo creo que cada duelo te deja también recuerdos, ¿no? En lo personal, a mí me encantan los pájaros, o sea, me gustan muchísimo escucharlos y todo. Y bueno, nació de ella, ¿no? De que ella tenía sus pájaros y les chiflaba y, como decías, muy alegre, siempre, siempre alegre. Y sin duda alguna, pues sí queda ese dolor, ¿no? Pero como es un proceso por la enfermedad que te vas haciendo a la idea, ¿no? El siguiente fue también del tío, una muerte inesperada, joven, pues trágico también, y el de mi abuelita Yaya, que vivió con nosotros, y son pérdidas que como que vamos afrontando un poco y un poco vamos avanzando. Con ella yo recuerdo que Dios me permitió, con mi abuelita Yaya, regresar Yo ya vivía en Veracruz y vine a México, me habían organizado el baby shower para Esteban y el haberla, pues más o menos venía yo a México seguido, pero ya iba viendo yo la pérdida de memoria. El deterioro. Y yo decía, abuelita, ¿no te acuerdas quién soy? Y bueno, yo lloraba porque decía, ¿cómo que no se acuerda? ¿Por qué está? Con ella. ¿Cómo que está? No sabe quién soy. Estando yo embarazada, esa última vez que la vi, me acosté yo junto a ella en su cama, la abracé, le dije, abuelita, soy yo, ya va a nacer mi hijo, ya sabíamos el nombre, Esteban, y le di su beso y todo, pero ella ya estaba muy, muy mal, ¿no? Ya no se levantaba, o sea, toda la carga era para ustedes que le tenían que curar las heridas que se le hacían por el hecho de estar acostada. Y cuando me dieron la noticia, fue yo bajándome del avión en Veracruz, y Chucho me dice, si quieres, pues regrésate a México, ¿no? Pero yo dije, bueno, Dios me permitió despedirme, Dios me permitió hablar con ella, Dios me permitió verla y abrazarla. Y eso es lo importante, ¿no? O sea, que en los duelos no haya
como arrepentimiento de, ay, pues, ¿qué no hice, no? Pero sin duda yo creo que el duelo que más trabajo, yo creo que a todas, y lo vamos a platicar, el que más trabajo nos costó fue el de Armandito. Bueno, pues yo creo que estamos en el mismo canal, ¿no? O sea, esas diferentes pérdidas que tuvimos, mi abuelita, mi mamá Chayito, el tío Felipe, mi abuelita Yaya. Yo creo que ella, mi abuelita José también mi abuelita José, estábamos en Veracruz y todas esas pérdidas ocasionan algo, yo creo que en nuestro corazón, ¿no? Y es difícil afrontarlas, pero como decíamos, ¿no? La vida sigue y tratamos de afrontar cada una de esas situaciones. Pues las abuelitas ya estaban grandes, entonces ya sabíamos, ¿no? Una pérdida, lo de mi tío fue inesperado, una tragedia, ¿no? Que también a todos nos agarró de sorpresa y pues viendo a mi mamá, a mi tío tristes y pues todos sacados como de onda por ese fallecimiento, ¿no? Y entonces yo me acuerdo mucho que mi mamá nos decía siempre que estuviéramos orando porque en la familia estaba pasando estas situaciones, ¿no? Cuando fallece la Yaya, nuestra abuelita que vivía con nosotros, pues es algo también muy doloroso porque yo estaba recién casada. Y yo me acuerdo que mi tía Monse llegó por nosotros a la escuela y hasta se me hizo raro porque yo me llevaba mi carro y pasaba por ellos o ellos pasaban por mí y llega mi tía Monse y me dice, Ani, nos tenemos que ir rápido. Y entonces era un poquito antes de la salida y junto a sus hijos y a nosotros y yo, ¿qué pasó? Dice, es que la Yaya. Y entonces me costó mucho porque Erika se casa y después yo duermo con ella y yo estoy al pendiente de ella y me levantaba en la noche para atenderla, a ver qué necesitaba, ¿no? Y entonces, pero bueno, ya sabes, está grande, lo vas asimilando y pues también vas madurando, ¿no? En esa área porque pues sabes que pues es lo que nos toca vivir y sabemos que todos vamos a pasar ahí. Pero yo creo que algo que sí nos marcó a todas es cuando Armando falleció inesperadamente y creo que de las peores noticias que puedes recibir en una llamada, ¿no? Y bueno, yo creo que cada una lo tomó de diferente manera o lo vivió de diferente manera, ¿no? Y sí, cada pérdida te cambia. Te Te hace mucho más sensible y mucho más empático, ¿no? Sí. Pues yo en las pérdidas que acaban ustedes de mencionar, pues ustedes están más grandes, ¿no? En la de Mamá Chayito, yo no me acuerdo, yo tenía pues 4 años. Entonces sí recuerdo que pues ya no la vimos, ya nos fuimos a Córdoba y todo, pero no lo tengo tan marcado, ¿no? Eras una niña. Era muy, muy pequeña y pues sí me acuerdo de ella, pero no como ustedes, ¿no? No como de, híjoles, que era muy alegre y toda esta parte. Yo ya no me acuerdo mucho de ella, ¿no? Mi tío Felipe igual sí recuerdo el momento y todo, pero igual éramos muy, muy pequeños, ¿no? Pero bueno, la de mi abuelita, la Yaya, ahí sí, porque justo, pues bien, creo que yo me pasé a dormir con ella, ¿no? Yo ya, cuando ustedes se casan, yo me paso a dormir con ella y entonces, pues yo ya comparto, ¿no? Y aparte ya estaba muy, muy mal y entonces yo ya le ayudaba a mi mamá más a atenderla, a darle comer, a limpiarla y toda esta parte, ¿no? Y me acuerdo bien que también fuimos a dejar a Erika al aeropuerto y regresando, fue que mi mamá nos habla a Gabriel. Ibas tú, creo que también, ¿no? ¿O no? Nada más tú. No, Gabriel, alguien más. Yo. Tú, sí. Pero
tengo muy marcado, que eso es ahorita igual, ¿no? Pues lo vamos a tocar, pero una alabanza, que estábamos en la gasolinería de Lomas Verdes, y era la de al estar aquí delante de ti. O sea, yo oigo esa alabanza hasta la fecha, la acabo de escuchar hace poquito con Marcos Witt, ¿no? Que acaba de sacarla otra vez, y siento en el estómago, ¿no? Esa como angustia, como de que en ese momento mi mamá nos habló y nos dijo, ¿no? Ya falleció, ¿no? Y aquí voy a contar un poco de otros duelos que yo he pasado, y es estando trabajando en la casa hogar, en casa asistencia, ¿no? Entonces, una niña, para no hacerlo tan largo, pues hacemos mucho apego, ella y yo, y ella me decía mamá, y pues todo el tiempo juntas, ¿no? Ella se va en adopción, y cuando se va en adopción, ese día que ella sale, me dice, vámonos, te vas a ir conmigo, ¿no? Porque pues nos vamos a bajar del tren, tú te bajas del tren y ya tus cosas dónde están, ¿no? Nos vamos. Y entonces, para mí eso fue una pérdida, ¿no? Un duelo. Porque años después, los papás regresan para seguir con otra adopción y me dicen, Mariana, ella pensaba que tú eras su mamá. Y entonces lo tuvimos que trabajar en terapia porque ella tenía una mamá que perdió, ¿no? Que fue abandonada, y pensaba que tú la habías abandonado, ¿no? Y bueno, en terapia también yo hace algunos años trabajé estos duelos, ¿no? El de mi abuelita no tanto, el de esta chiquita y obviamente el de Armando, ¿no? Entonces creo que el que más duele, estamos en la misma, es el de Armando, pero también el de esta chiquita y el de otra que es inevitable en estos trabajos, no hacer apegos, ¿no? Hubo otra chiquita, pero supe cómo manejarlo un poco más, ¿no? Pero agradezco este trabajo porque ahorita ella me manda fotos ya tiene más de 15 años, y me manda fotos de ella con sus hermanos y su familia, ¿no? Y cuando supo que iba a ser mamá, me habló, ¿no? Y me escribió y me dijo, tía Mariana, qué bueno que ya vas a ser mamá. Y entonces, pues ahí sanas, ¿no? Un poco. Pero en ese momento sí fue un duelo, una pérdida que tuve, y pues definitivamente el que más nos ha dolido, pues es el de Armando. Bueno, ahora me toca a mí hablar un poquito sobre mis duelos. Realmente no siento que haya tenido tantos, pero significativos. Y al final el duelo, el hecho de perder a alguien que amas, a algo que amas, es complicado. Yo les quiero compartir un poco. Probablemente mi primer duelo fue el perder realmente a mi familia. Mis papás se divorciaron, se separaron cuando yo tenía alrededor de 18 años más o menos. Y para mí eso fue muy difícil, el perder la estabilidad de mi familia, porque probablemente no tenían la mejor relación, pero al final yo me sentía que tenía una familia. Entonces el perderlo fue duro. Pero como ustedes mencionan, lo más difícil que ha sido perder a Armando, a mi hermano. Me gustaría como comentarles rápidamente, no me quiero extender tanto en esto de cómo fue la pérdida, pero estábamos en un campamento de jóvenes de la iglesia. Él pide una moto prestada a un amigo. Este amigo se la presta, pero era una moto, no era una moto de pista, era una moto motocross que saltaban, ¿no? O sea, vamos, tienen como diferentes sistemas. El punto es que Armando no llevaba equipo, no llevaba casco y era una distancia muy corta. Entonces, Armando, recuerdo muy bien cuando se arranca y voltea a verme. Mira, yo no sé si las personas saben o no saben, y cuando son llamados por Jesús, yo no sé, pero de verdad yo recuerdo esa mirada cuando me volteó a ver y se arranca. De repente, a los pocos segundos, nos entra una llamada de un amigo. Él iba con otro amigo y le dicen, Armando se cayó. Cuando dicen Armando se cayó, yo siento un vacío muy grande y le grito a un amigo, le digo, Eduardo, Armando. Íbamos en una camioneta atrás, no íbamos a tardar nada en llegar con él.
Y yo lo veo extendido en el piso y dije, ya no está. Yo ni siquiera me quise acercar a él, me alejé, me fui a un árbol y empecé a clamar a Dios y le dije, en tus manos está darle la vida o quitársela, hágase tu voluntad, haz lo que tú quieras hacer con él. Yo empiezo a ver que muchos de los amigos empiezan a clamar a Dios para decirle, dale vida, ¿no? Y empiezan incluso a querer reanimarlo. Me acuerdo que yo hablaba en ese entonces usábamos Nextel, entonces yo le mandaba como la alerta, le llamamos el radio a un amigo y a qué hablamos y el seguro y demás. Pero dije, es que ya no está. Pasa el tiempo, ya tengo que avisarle a mi papá para decirle, Armando tuvo un accidente. Desde ese momento yo tuve que ponerme una armadura de fuerte, decir, aquí no me puedo derrumbar. Armando era un joven de 24 años, yo tenía 22 años en ese entonces yo dije, no, tengo que ser fuerte y hablarle a papá. Armando acaba de tener un accidente, necesito que vengan a Tepeji. Mi papá lo mismo, cuando le marco y le digo eso, dijo, algo pasó, Armando ya no está. Llega mi papá y se hace como toda la parte jurídica y todo lo que tenían que hacer y empezaron a hacer las llamadas aquí en México y a avisar, ¿no? Y recuerdo mucho cuando regresamos a casa y se siente un vacío muy grande, es un vacío hasta en la casa. Armando había guardado unos zapatos nuevos para una ocasión especial. Y esos son los que saqué de la caja, saqué su traje favorito, la corbata favorita, su pluma y ya. Y bueno, evidentemente todo lo que ustedes imagino que ya saben, ¿no? Todo el proceso de el velorio, el entierro y demás. Pero lo que viene después, ¿no? Los días después. Porque si bien hay etapas en el duelo, ¿no? Viene esta negación y empiezas a pensar, de hecho hay un trend ahorita muy grande en TikTok, no sé si lo han visto y no sé a dónde va el tiempo y por qué cambio. Entonces son personas que suben la foto o el video de la persona que aman, que acaba de fallecer y dicen, algunos dicen que murió, pero yo creo que él sigue de viaje o que él lo mandaron a llamar en cualquier lugar. Y hay personas que dicen, oigan, déjenle vivir el duelo, pero créanme que es algo que se vive, porque hay una negación y dices, no, se fue de viaje, no está, ¿no? Es la primera etapa, la negación. Y cuesta mucho darse cuenta que en realidad ya no está, pero que ya no va a regresar. Y al hacer las paces con el tiempo, con el reloj biológico con el que cada uno viene, creo que es lo más importante y entender. Algunas personas parten a casa muy temprano, algunos bebés, y tenemos amigas que han perdido sus bebés y ha sido bien duro, ¿no? Y entenderlo es muy complicado, algunos jóvenes, algunos ancianos, pero el ir entendiendo esto y aprender a conocer al Espíritu Santo de una manera como más profunda y como ese consolador. Cuando Jesús parte y dice, tranquilos, viene alguien, viene algo más especial. Imagínense algo más especial que Jesús, o sea, eso me vuela la cabeza. O que el Espíritu Santo se haya adelantado y yo puedo decirles que nosotras adelantó y nos consoló de una forma muy especial. Pero repito, empiezan a pasar los días y empiezan a pasar los momentos, porque yo entré en un momento muy triste, que ya viene el momento del enojo, que decía, pero ¿por qué Armando? Porque si algo yo les puedo decir que no digan, que es mejor no decirlo, se llevó a su mejor guerrero, o ya necesitaba a alguien, allá un ángel, no lo digan, neta no lo digan, porque no funciona, entras en más enojo, pero ¿por qué con Dios, no? Y entras, yo dudaba ya de mi fe, dudaba de la eternidad, dudaba por este enojo. Y entro en una etapa de negociación y de intentar explicar las cosas conforme a lo que yo conocía y a las herramientas que conocía. Cabe mencionar que en ese momento yo no fui a terapia y creo que hubiera sido algo muy importante el acompañamiento, pero sí puedo decir que me acogieron y que nos acogieron mucho las personas de la iglesia, ¿no? El que los pastores estaban cerca de nosotros. Me acuerdo de la pastora Oli que fue a casa y nos dijo, desde que llegó dijo, el Espíritu Santo ya está aquí, ya se adelantó, aquí está y está consolando. Porque aparte,
a mí me decían, ¿te tomaste algo o qué? Y no, yo en serio, y estaba muy tranquila. Y puedo decir que es Jesús haciendo una obra sobrenatural en nuestras vidas y haciendo una intervención que no se puede explicar, ¿no? Entonces entra como esta parte de negociación, de entender de, ok, va, su tiempo había terminado, pero viene la parte de la tristeza ahora. Y es una tristeza muy profunda, y que es poco hablada porque mis hermanas también están pasando por esto, entonces no sabes cómo tratarlo y cómo mencionarlo. Y les puedo decir que esta tristeza, yo creo que por lo menos 2 años. Fue muy profundo porque aparte era reunirnos, nosotros íbamos a Veracruz en ciertas temporadas, en Semana Santa y en Navidad, y que no estuviera, o sea, la ausencia era muy fuerte, ¿no? Y Armandito. Y llega un punto en que lo aceptas, y lo aceptas, yo les puedo decir que lo aceptas a través de la fe. Y no quiero sonar súper espiritual ni nada de esto, simplemente a través de lo que nosotras lo vivimos, y aceptarlo y decir, está bien, es tu voluntad, tú así lo decidiste, y reconocemos que fue duro, pero que es parte de la vida. Y claro, hay momentos que lo extraño, y digo, esto ya pasaron, fue en el 2008, ya pasó mucho tiempo, y aún sigo preguntando, ¿y qué hubiera pasado si estuvieras aquí? Claro. ¿Qué dirías de todo, de la vida, ¿no? De los sobrinos, de los niños, tú tendrías hijos, te hubieras casado, en fin, ¿no? Empiezas a imaginar muchas partes. Pero creo que es muy importante aprender a vivir cada una de estas etapas, y a cada una creo que le llevó un tiempo muy diferente. Sí. Pero el platicarlo y hablarlo, de hecho nunca habíamos tenido una conversación así, esta es la primera vez, es muy sanador, ¿no? Sí. Pues a mí bueno, sigo yo diciendo. Sí. Justo esta parte de cómo lo vivimos cada quien, pues sí, es diferente, porque cuando Monse le habla a mi tío, yo estoy con ellos. Estaban comiendo. Estábamos comiendo en casa de mi tío, y se sale mi tío y recibe la llamada de Monse, y cuando él entra le dice a Pablo, vámonos a Tepeji, Armando tuvo un accidente. Ok, ¿no? Y entonces me dice Pablo, vente con nosotros. Le digo, sí, yo voy. Y pues también sí, nosotros no tuvimos un accidente en la carretera, pues también fue el milagro de Dios, sí, porque Pablo iba súper rápido, ¿no? Llegando a Tepeji, yo le digo a Pablo, a mi tío, háblale a Monse y pregúntale en qué hospital está, porque piensas, un accidente, pues ¿a dónde lo llevan? Al hospital, ¿no? Entonces le habla y le dice, no, bájate para Presa. Y en ese momento que voltea mi tía me dice, no, que siguen en Presa. Ahí, como dice Monse, yo sentí algo y dije, ya no está, ¿no? Entonces como que todo. Bajamos y nos reciben amigos, porque era ahí de la iglesia, y entonces nos bajamos Pablo, mi tío y yo, y nos reciben ellos dos y nos dan la noticia, ¿no? Tuvo un accidente y pues ya está en la presencia de Dios, no sé si. Y en el momento que me dicen eso, yo volteo y veo hacia allá, pues ya tapado, ¿no? Ya estaba una sábana. Sí, había llegado una ambulancia, Ajá. Hicieron la reanimación correspondiente, pero ya. Y ya, ¿no? Y voy con un amigo y le digo, yo lo necesito ver. O sea, le dije, no, o sea, porque obviamente, como se lo estoy contando ahorita, exacto, llega esta parte de la negación de no es cierto. Lo que me están diciendo no es cierto. Y entonces él me agarra y me dice, no vayas, no vayas. Y le digo, sí, acompáñame. Y fue Daniel Rocha, ¿no? Quien me acompaña, y bajo, no lo vi todo, ¿no? No lo destapé, pero vi sus pies no estaban tapados. Entonces sus pies también eran muy peculiares, ¿no? Entonces me acerco, sí, demasiado, ¿no? Pero veo sus pies y dije, ok. Y ahí, como decimos también, me puse a orar y dije, Dios, tú sabes los tiempos.
Y entonces yo les empiezo, no sé si hablar a ustedes por Nextel Es que o se atravesaron las llamadas. Lo que Ajá. pasa es que entraban las llamadas, o no sé cómo le llaman ahora, pero bueno, la alerta de Eddie, y yo le decía a Eddie, le decía a otro amigo, ¿a qué hospital? Y Erika me decía, al primero, o sea, al más cercano, ¿no? Pero en realidad, no, o sea, ya no había nada que hacer, ¿no? Y cuando Erika me vuelve a hablar, me dice, me acuerdo mucho, ¿no? Ya le digo pues que pues falleció, ¿no? Y me dice, ora por él, háblale a la hermana Oli, que oren por él. Y entonces yo le decía, sí, espera, tranquila, ¿no? O sea, y yo estaba como con Monse, ¿no? Igual como, a ver, aquí nosotras somos las que... Mi Estamos tío viviendo, estaba ajá. devastado en ese momento, ¿no? Y entonces era de, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y después de este tiempo viene esta parte de hacer todo, ¿no? Y algo que a mí me recuerda mucho y es un gran ejemplo es el amor que él dio siempre, ¿no? Y entonces recordar la funeraria llena, ¿no? Repleta hasta periférico, ¿no? Pues estaba lleno hasta afuera, no había Se tuvo que rentar otra manera sala. en Sí, que sí. un alma más Entrara. entrara. Ujú. Se tuvo que rentar otra sala. Ujú. Igual que Ale con mi abuelita, mi tío le da las llaves a mi papá para que al final ya cierre todo. Y entonces mi papá, yo estaba con mi papá, y dice, ven, vamos a cerrar ya para irnos, ¿no? Ya se habían ido todos. Y le dije, acompáñame a verlo. Y me dice, no lo veas, por favor, no lo veas. Y yo, sí, necesito verlo. Y nada más estaba mi papá y yo, y entramos y abrí, porque no abrimos no la estaba caja, abierto. no estaba abierto. Yo abrí la caja con mi papá, lo vi y lo vi en paz, ¿no? O sea, así lo vi. Mi papá nada más me abrazaba porque pues yo obviamente estaba llorando y llorando. Entonces ya lo cerré y dije, ok, ya. Mi papá cerró y nos fuimos, ¿no? Y como dice Monse, todo lo demás viene después, ¿no? En ese momento es como de, bueno, ya pasó, y ahora, ¿qué sigue? Y pues, como decías tú, son noticias que jamás esperas, ¿no? Y yo creo que yo en ese momento entré, yo siento que el recibir una noticia así, Dios permite como que entres en un shock es un sueño, o sea, es un sueño, no pasa nada. Pero en mi caso fue un shock de decir, no va a pasar, o sea, no puede pasar. Yo creo que yo sí me puse mal porque eran llamadas y llamadas. Yo le hice llamadas a Marianita, le hice llamadas a Ale, no, o sea, a él no le va a pasar eso, no. O sea, lo negué de que no le va a pasar. Pónganse a orar, oren para que resucite. O sea, mis llamadas eran, tienes que llevar a la hermana Oli y va a resucitar y todo va a estar bien, ¿no? Jamás esperas algo así. Y mi tiempo de negación, pues sí, fue un poco largo todo el trayecto de la carretera que nos veníamos. O sea, yo creo que yo creo que fueron los esposos, ¿no? Gabriel y Chucho, porque nos venimos juntos en la camioneta, que ellos se hicieron cargo, porque yo creo que estábamos mal, iban con nosotros. Y ya, gracias a Dios, como tú dices, el amor de la gente que tienes alrededor, dos amistades, Hugo y Clau se llevaron a los chicos, Aaron y Lari se llevaron a los dos grandes, en mi caso, y ya, llegamos ahí y se fueron. ¿Llegaste con Isaac? Llegué con Isaac, pero no se quedó, se lo llevaron, creo que también. Ajá, me quedé sola, y algo que recuerdo mucho es que yo estaba tan mal. Llegué ahí a la funeraria a sentarme en las piernas de mi mamá. Y yo le dije a mi mamá, no voy a poder, yo no puedo con esto, o sea, no puedo, o sea, ya aquí yo también
es algo que me sobrepasa. Es algo que me sobrepasa. Me senté en sus piernas y yo creo que sentí el consuelo de decir, estoy sentada y hay alguien que me carga. O sea, necesito que alguien me cargue. O sea, necesito que alguien me cargue. Y bueno, estaba mi mamá ahí. Y pues como que no recuerdo mucho. Pues está uno en un shock, ¿no? Y más o menos recordando un poco para platicar sobre esto, yo decía, yo me enfrasqué en mi dolor, era mi dolor. Y digo, qué triste que estaba tan metida en mi dolor que ni siquiera me ocupé en, no sé si te llamé, Es que no sé si era llamaba a mis tíos, posible. no sé si les decía, o sea, y dices, yo me encerré en mi dolor y cada quien iba afrontando el dolor y todo, pero dices, a veces estamos tan metidas en nuestro dolor que no nos preocupamos por el dolor del otro, ¿no? Y yo decía, les llamé, o sea, me preocupé, o sea, estaban pasando por lo mismo, ¿no? Todas, todos. Y como dices tú, me sorprendía pues la fortaleza que Dios les había puesto como sobrenatural a ustedes, ¿no? Porque nosotros, nuestro dolor pues a la distancia, pero ustedes estaban viendo a diario sus ropas, sus cosas, todo eso, ¿no? Y bueno, más, como decías tú, en las etapas del duelo, en la etapa después de la negación, mi enojo, la etapa del enojo en mí fue también muy, muy fuerte, porque yo decía, señores, estaba joven, necesitaba hacer su familia, tener hijos, tener familia. Y bueno, yo estaba muy, muy enojada. Ese enojo se convirtió en una amargura fuerte. Sí. Y era entre amargura, tristeza, entre una amargura y tristeza, que yo decía, salía y veía, pues en Veracruz se ocupa mucho la moto como medio de transporte en muchos jóvenes, y van sin casco, ¿no? Y era diario, o sea, porque había que llevar a los niños a la escuela, había que salir, y si diario tenía que ver a los jóvenes en moto, y mi reclamo y mi amargura, decir, ¿cómo es posible? Ellos ni siquiera te buscan, o sea, no sé si no buscan a Dios, y mi primo que te ama, que te busca, que te buscaba y todo, y ¿por qué no? O sea, ¿por qué? Porque se volvió en una amargura, ¿no? Y bueno, más adelante, cómo les voy a platicar, ¿no? Cómo fue que Dios me pudo sanar, ¿no? En este caso, yo no fui a terapia, también Creo que no no estaba sé, como tan sí, como que Sí, no, como que no acudía uno. No, de pronto Pero esas herramientas son en como el más mom- actuales. ajá, O sea, y sí existían, sí. a ver, Y pero... que es muy ajá. importante, porque Ajá. estaba escuchando una tanatóloga y dices, pues son herramientas tan buenas que te dan. Entonces, bueno, Dios fue tan bueno, tan misericordioso, que me sanó para que no se fuera creciendo ese enojo, ¿no? Y bueno, pues Erika y yo vivimos eso juntas, porque de hecho estábamos juntas en un hotel, porque nuestros hijos fueron a algo de un libro, ¿no? Y entonces al recibir la noticia, y como dice Erika, durante todo el trayecto estás en shock pensando, no es cierto, ay, es que a lo mejor no se han dado cuenta, tienes tiempo como para pensar y eso. El que iba muy chiquito era John, porque acababa de cumplir 2 años. De hecho, John no lo recuerdo. ni siquiera se acuerda, ¿no? O sea, él lo ve y dice, es que no, o sea, no me acuerdo de él. Pero a mí me pasó algo muy chistoso, porque una semana antes ellos habían ido a Veracruz, porque eran vacaciones. Una semana antes ellos estaban ahí, y yo me acuerdo, yo los quiero mucho a todos, ¿no? A mis primos y eso, pero Armando y yo tenemos una conexión especial. Yo creo que como 10 años o 11 años cuando Armando nació. Y entonces
siempre fue así como muy especial y él también, ¿no? Yo era como alguien especial para él. Exactamente, a lo mejor su hermana mayor y eso. Entonces, él se quedó en mi casa. Aquí va a haber algo chistoso, ¿no? Y él fue con una amiga, ¿no? Y entonces ahí fue, yo creo que la primera vez que yo sentí celos de hermana, que yo dije, ¿cómo por qué ella está aquí? ¿Por qué? Y todavía le reclamé a mi tío, ¿por qué lo dejas que traiga una amiga? Y me dice, bueno, pues es que ya no es edad de que si lo dejo o no, o sea, la trajo, la invitó. Y entonces se quedaban platicando y yo me sentaba ahí para hacer martercio y eso, y entonces el hermano me volteaba a ver como diciendo, ¿es en serio que estás haciendo eso? ¿No? O me burlaba y eso. Y a la hora que ellos se fueron un día temprano, a mi tío le gustaba salir temprano y eso. Nos despedimos como siempre. Cada vez que ellos iban y todos iban, Eric y yo nos quedamos así como tristeando, ¿no? Y siempre a veces se nos salían así como que las lágrimas. Ay, ya se van, ya no hay gente, ya no hay ruido y eso. Me acuerdo que cerré la ventana y entonces les dije adiós, adiós, y mis hijos estaban ahí, adiós, adiós, adiós. Algo yo sentí. Algo yo sentí y en eso salgo corriendo y le grito, te amo, porque él iba manejando. Y entonces iba manejando, se echa en reversa y le grito, te amo, y él se para y me dice, ¿qué? Y entonces me acerco y ya de cerquita le digo, te amo. Y me dice, yo también, Ani. Y ya, se fueron. A la semana o a la semana y media, a las 2 semanas, pues nos hablan y nos dicen que tiene un accidente durante el viaje, como dice Eddie. Como dice Eddie, en shock, llegas allá. Creo que es la primera vez que he sentido esa tristeza, ese dolor profundo. Estaba en shock, yo creo que no saludé a nadie, ni nada, entonces, y yo me senté, como dice Erika, ella se sentó con mi mamá, yo me senté a observar y dije, ¿qué es lo que sembró Armando? Que tanta gente estuvo alrededor de él, que tanta gente entraba y salía, y yo en silencio. Obviamente estaba yo muy mal, llorando y sintiéndome mal, muy mal, ¿no? Y como dicen, empiezas con negación, empiezas, como dice Erika, también con ese dolor y esa tristeza que no sabes cómo va a pasar. Todavía tuvimos que hacer algo porque yo no le celebré sus 2 años. Creo que me traje un pastel de Veracruz que se lo íbamos a partir. Me traje uno y entre todas compramos una piñata y eso. Pero esa foto muy tristes. Sí. O sea, esa foto fue... Está esa foto. Porque se le celebró despuésito que... Despuésito, no sé. No, o sea, un día después de que lo enterramos. Pero, y tenemos y fotos. todos estamos con cara de... Ajá, Sí, de o tristeza, sea, hay ¿no? mucho dolor. Y entonces yo decía, vamos a sonreír porque es la piñata de John, porque entre todos, no que la piñata, ¿quién compra la piñata? Mi tío creo que compró la piñata, o tú, no me acuerdo quién. Los dulces y eso, y a los niños, porque fueron todos. Yo me acuerdo que mis hijos se quedaron con Alex y Rosy Martínez. Ellos dijeron, tráeme a tus hijos. No me acuerdo John con quién se quedó. No sé si los 3 se los llevó ella. La verdad ya ni me acuerdo. Pero Gabo y Fer sí estaban con él, ellos. Y ellos dijeron, aquí déjanos, no pasa nada, hasta la hora que puedas. ¿No? Y entonces regresas a tu vida cotidiana porque, bueno, pues la vida tiene que seguir, ¿no? Y empiezas a ver. Y entonces Gabo tenía como 6 años, 5 años, no, como 6 o 7 años. Y entonces él
también era como muy cercano a Armando, porque Armando llegaba pelón. Y es más, o sea, esa vez ni siquiera me preguntó, que hasta me enojé y le dije, bueno, ¿qué te pasa? Y peló a Gabo, igualito que él. Y entonces para Gabriel fue muy importante y es algo que él decía que su tío Armando era lo máximo, porque eran igualitos, ¿no? O sea, se peina, lo peló así, a rapa. Y yo le dije, ¿y sus pelos güeros se los quitaste ahora? ¿Ahora cómo crees? Y él me decía, mamá, ¿por qué se murió mi tío? ¿Dónde está? Y yo, bueno, pues está en la presencia del Señor y eso. Y yo me tenía que salir, yo me acuerdo que me tenía que salir al patio y yo les decía, voy a tender la ropa, pero no salgan porque hace muchísimo calor. Pero no salgan porque afuera me ponía yo una silla y me ponía a llorar y a llorar y a llorar porque había un vacío en mí, porque mi hermano ya no estaba. Y empiezas a platicar y empiezas a tener esa amargura, ese enojo contigo misma o hasta con Dios, ¿no? Porque dices, ¿pero por qué? Y yo sí me enojé, yo dije, Señor, es que esto no puede seguir así, porque yo salí a jugar con mis hijos y esas tardes después ellos salían a jugar y yo no podía salir a jugar con ellos porque yo me enfrasqué, como dice Erika, te enfrascas en tu tristeza, te enfrascas en tu dolor, te enfrascas en tus preguntas, ¿por qué? ¿Por qué si hay gente mala siguen ahí? ¿Por qué si hay gente que no busca de Dios? Porque creo que ese tiempo, Armando, fue en una etapa donde él buscó de Dios muchísimo, donde él se entregó a Dios muchísimo, donde él preparó muchas cosas para jóvenes. Y yo dije, ¿por qué lo escogiste a él para que como tú dices, no pregunten eso, pero yo decía, ¿por qué lo escogiste a él para que se fuera contigo? Él tenía una vida por delante, porque cuando yo estaba chica, yo siempre decía, ay, me hubiera gustado tener un hermano más grande que yo como para que me ayudara en ciertas cosas que yo pasé. Y él tuvo a lo mejor su hermana más grande, que era yo, que hablaba yo con él y que yo jugaba con él y que yo lo molestaba cuando estaba chiquito y siempre yo le hacía travesuras y eso. Y cuando él creció, era súper juguetón conmigo y llegaba y me cargaba así, pero como costal de papas. Me cargaba y me decía 1, 2, 3 y me azotaba en la cama. Pero ella ya casada con hijos, o Sí, sea, ajá. sí. Y llegaba y me decía, a ver qué sientes, y abrazaba su puño. Y luego acá, ¿verdad? Era así. Y le decía, se te va a ir una y de verdad me vas a pegar. Se te va una y me vas a pegar, y le digo, y te voy a contestar, ¿no? Entonces, esos juegos y eso, entras en esa amargura, en ese resentimiento que yo no podía vivir. O sea, Gabriel me decía, Ani, tienes toda la cara hinchada, o sea, no puedes seguir así. Y yo le decía, es que no puedo, o sea, no puedo más con este dolor. ¿Cómo se sana este dolor? Pero tampoco piensas en terapia ni nada porque tienes 3 hijos chiquitos con los cuales Sí, que tienes una vida que seguir. ¿No? Bueno, pues me toca a mí. ¿Cómo lo viví? Pues igual, ¿no? Estaban ellos allá. Llega la funesta llamada, ¿no? Estábamos en un súper. David tenía 2 años. Y mi mamá al principio me dice, tuvo un accidente. Estábamos comiendo y me quedé con el accidente. Y después ya íbamos a casa, pero pasamos a un súper y llega esa llamada donde mi mamá me dice, pues ya está con el Señor. ¿Cómo? O sea, yo en medio de Walmart volteo a ver a Gonzalo, suelto el teléfono, David en el cochecito
del súper. Solamente me acuerdo que me pesqué de Gonzalo la negación. No, y mi palabra era no, 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 y Gonzalo me sacó a rastras, me metió a la camioneta. Yo no quería asustar a David, ¿no? Porque ¿Qué pasa? yo me quería poner fuera de mí. O sea, nunca esperas algo así. En la vida esperas una noticia así. Dije, vámonos a Tepeji. Lo primero que se me vino es ir a Tepeji. Llegamos a la casa. En el coche yo me hacía bolita, porque yo quería romper todo. Yo quería gritar, quería romper el vidrio. No, esto no me, o sea, no está pasando. Esto no es cierto. Es como, sí, te vas, ¿no? Es como un cuento. Llegamos a casa. Yo estoy preparando las cosas para irnos a Tepeji, me estoy cambiando, me pongo unos tenis, sigo en mi no, y sigo aguantando por David, ¿no? Porque yo quería gritar, o sea, yo quería romper todo. Pero pues te aguantas, ¿no? Y entonces ya entra la llamada, no sé, de mi tío, de mi mamá, y nos dice, por favor, no vengas, por favor, prepara todo. Y ese prepara todo fue ir por mis papás. Y mi mamá, gracias a Dios, ya había encontrado los papeles del panteón. Es ir allá, es ir a la funeraria y preparar todo. Entonces yo iba atrás con mi mamá, como tú dices, y yo, o sea, embarrada a mi mamá, o sea, y mi papá adelante con Gonzalo. Fuimos a dejar primero, me acuerdo, a David con mis cuñados, y era estar como volando era un sueño, o sea, era un sueño, era una neblina, ¿no? Y ahorita te lo platico como la neblina. Y entonces, pues a nosotros nos tocó el otro lado. El ir a la funeraria, ¿no? Y preparar todo y entrar, y es algo que ahorita digo, es que irreal, ¿no? El cuatito nos estaba explicando, miren, este es de madera, este es de metal. Y en ese momento yo que quería romper todo, que quería sufrir, yo tuve que escoger la última camita de mi mando, ¿no? Entonces, entre todo esto, o sea, llamadas y llamadas de personas de no es cierto, ¿qué pasó? Yo ya decía, no me pasen a nadie, no quiero hablar con nadie. Y como tú, era estar pegada a mi mamá, era buscar ese consuelo. Yo no podía despegarme, ¿no? Como dice Anita, los primos eran los primos, ¿no? Eran nuestros chiquitos, nuestros bebés, los que vimos crecer. Pero creo que Armando, como fue el primero, fue el muñequito, como fue el primer bebé que tuvimos nosotras tres. Mis tíos, pues éramos muy cercanos, y entonces era, ¿pueden cuidar a Armando? Porque nos vamos a hacer esto. Entonces era nuestro hermanito, era mi hermanito. Y entonces era arrullarlo en las madrugadas para que se quedara dormido. O sea, fue verlo crecer Como hermano. como hermano. Y cuando ya creció, pues ya la brecha de años se hizo más chiquita, y puedo decir que Mando pues era mi mejor amigo. Como tú dices, Mando y yo teníamos también una conexión muy especial con nadie la he tenido más que con él, de simplemente vernos la mirada. Ya sabía. Y ya sabíamos si nos reíamos, si llorábamos, y ¿no?
Creo que teníamos un humor muy parecido, Armando y yo, muy bobos, ¿no? Nos reíamos de todo. Y en el último tiempo, donde yo ya era mamá, donde estaba yo casada, yo con un bebé de 2 años y como lo he comentado, mi esposo salía a trabajar una semana sí y la otra también, ¿no? Era su trabajo. Entonces yo me quedaba pues mucho tiempo sola y llegó esa etapa que habré comentado que me dio depresión. Entonces Armando salía de su trabajo y me iba a visitar todos los lunes en la noche. Y todos los lunes, pero también a veces otros días, porque vivíamos muy cerca. Ese lazo, si ya teníamos un lazo muy especial, pues ese lazo se hizo más así porque Mando llegó a ser mi refugio. Me ayudaba a bañar a David, cenábamos juntos, me hacía reír porque él sabía que yo le estaba pasando mal. Y igual, el último lunes que fue, yo siempre abría la ventana y al igual que tú le gritaba, Mando, te amo. Ese último lunes no se lo dije, porque algo me ocupé, sonó el teléfono y me quedé mucho tiempo con eso, que no le dije, te amo. Pero bueno, luego Dios me pudo sobrenaturalmente, si tú quieres, fue un sueño loco. Yo le hablaba por Nextel y le decía, ¿cómo estás? Bien, Ale. En un sueño. Y le dije, Mando, es que no te dije que te amo, pero te amo. Y él me contestó, Ale, yo sé que te amo, que me amas y yo también te amo. Y con eso tuve una paz, pero como dicen, la funeraria, si ustedes me preguntan, yo no me acuerdo, solamente me acuerdo que llegaste tú, Erika, y te desmayaste, te desguanzaste ahí, todas estábamos muy mal, todas metidas en nuestro dolor, ¿no? ¿Por quién era Armando? Claro. ¿No? Y mucho tiempo también lo negué, mucho tiempo también me enojé, y no tanto con Dios, me enojé porque yo decía, es que no se lo merece, o sea, no se lo merece. Pero también pasó el tiempo, yo tenía una chica que me ayudaba y los primeros días le decía, Rocío, ven, no me puedo ni peinar, peíname. Yo no tenía ni fuerzas. Es como un dolor tan fuerte. Yo no quería comer. Gonzalo no estaba. Y yo también tenía que ser fuerte por mi hijo. Entonces me levantaba, yo así, me bañaba, llevaba a David a la escuela, me regresaba y me metía a la cama a llorar. Rocío me tocaba, ya es hora de ir por David. Me paraba, iba por David, le comía, medio yo comía, lo volvía a dormir. Y era encerrarme en mi cuarto cuando él ya estaba dormido a llorar y llorar y llorar. Y no, yo no podía igual como que con ustedes desahogarme porque estaban igual o peor, igual o peor. Entonces, el también ser un poquito de consuelo para Monse, que tal vez no lo fui. No fuimos. Sí. O para Pablito, que alguna vez también se puso mal. Y abrazarlo, pero en mi dolor tal vez yo no podía sostenerte, ni sostener a Pablo, porque yo no podía ni siquiera, a veces decía, me cuesta trabajo respirar, y como decía Erika cuando fue el funeral, el sepelio más bien, fue el sepelio, y bajó. Yo decía, yo me quiero ir ahí con él porque yo no voy a aguantar el dolor, ¿no? También vi que Dios los fortaleció sobrenaturalmente y de verdad que si Dios no hubiera estado con nosotros, creo que ahí sí hubiera sido a la fecha una depresión profunda, una amargura, vivir en amargura totalmente.
Y sí, o caer sea, hasta en cosas, ¿no? sí, Drogas, sí, sí, el vicios. alcohol, Ajá. no voy a olvidarme, ¿no? Y voy a Sí, sí. Pero no, o sea, Dios de verdad, y eso es la diferencia de un duelo, pasarlo sin Dios y pasarlo con Dios. Es totalmente diferente porque de verdad te llega esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo también, bueno, recuerdo ahorita que mencionas rápido, sí algo pasa, el pasar el duelo con Dios, ¿no? Porque también yo lo soñé, ¿no? Y yo lo soñé en casa de mi abuelita José, ¿no? Y ven que tenían como los barrotes y esta parte. Y cuando íbamos, jugábamos mucho al camión. ¿Te acuerdas? Que era el camión y que nos subíamos y que, o sea, ¿no? Así. Y entonces que él estaba parado ahí en las escaleras y que yo venía bajando y que yo le decía, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Es que tú no tenías que estar aquí. Y me volteaba a ver y me sonreía. Y le decía, ¿pero estás bien? Y nada, me movía la cabeza. Y le decía, ¿no puedes hablar? O sea, en el sueño, ¿no? Y me movía la cabeza que no podía hablar. Entonces le decía, pero sí estás bien. ¿Estás contento? Y me movía la cabeza, ¿no? Y entonces también ahí fue como una paz, ¿no? Y el último día que también lo vi, ellos iban al campamento. Y él llegó, creo que se iban el sábado, y él llegó el viernes en la noche. Y para decirme, ay, ándale, ¿por qué no vas? Y no sé qué, como convencerme, no sé qué día era, para decirme que por qué yo no iba. Le decía, no, es que realmente no me acuerdo por qué no fui. Ajá. Y en mi cuarto yo tenía un corcho y tenía fotos pegadas de ustedes, de los niños, de mis primos, unas que nos tomó Charlie, ¿no? Y las tenía ahí, y tenía él en traje de baño. Ajá. Y me decía, ¿quién entra a tu cuarto? Y me dijo más bien, ¿quién entra a tu cuarto? Y le digo, pues mis amigas de la prepa, cuando vienen a hacer trabajos, así. Ay, qué bueno, qué bueno. Te voy a traer otras fotos mías para que las pongas y entonces me vean, que no sé qué. Ay, sí, se creía modelo, abrazada por modelo. Dios. Ay, no, bueno. Se fue igual. Ay, no, era flaco. Ay, no, y aparte le gustaba mucho que se le vieran sí, esta parte del abdomen. Ajá, el abdomen. Y me decía, no, sí te voy a traer otras, ¿no? Y así. Pero photoshopeado. Y iba a cerrar ya la puerta de que ya adiós, bye. Y igual, abrí la puerta y le digo, oye, mis papás quieren cambiar de coche, por un Clio. ¿Cómo ves? Ay, no, sí. Está bien padre, no sé qué, sí, pero que yo voy a ser el primero que lo va a manejar. Sí, tú vas a ser el primero, no sé qué, igual, ¿no? Te amo, bye, bye. Ay, sí, nos vemos de regreso. El lunes vengo, todavía me dijo el lunes o martes vengo. Ah, sí, acá te vemos. Y ese fue el último día, pues que lo vi, ¿no? Y ahorita me pongo a pensar y justo creo que ese sería el primer consejo, ¿no? Que si ustedes están pasando por algún duelo o pasan en algún momento por algún duelo, esto nos enseña, porque creo que nunca habíamos escuchado esta parte, ¿no? O sea, yo no me acuerdo el que Ale haya preparado todo. Yo me acuerdo que fui con Monse, a lo mejor Monse no se acuerda, sí, me acuerdo a su casa a recoger todas las cosas de Armando, ¿no? Y todo lo que se iba a poner, ¿no? Porque yo venía de regreso con ella. Yo pasé por las cosas y se las llevaron. Entonces me recibió ¿cómo me recibió en tu casa? Fue el primero que me abrazó. Entonces ese es el consejo, ¿no? O sea, a pesar que estemos en un duelo, sí voltear a ver, ¿no? A la otra persona, porque a lo mejor eso nos faltó, ¿no? Voltear a ver a la otra persona y ver su dolor y decir, estoy igual que tú, pero aquí estoy. Pero aquí estoy. Porque ahorita yo volteo y digo, la pasaron muy mal ustedes en Veracruz solas. Pero yo no me acuerdo de en algún momento preguntarles o decirles. O no. Me acuerdo mucho cuando íbamos a nosotras Veracruz. Tres. A lo mejor fue diferente. Ajá. Y estábamos como más, las tres Más estuvimos juntas. más acompañadas. No hablábamos, tal vez,
de la situación o de cómo la vivíamos, pero estábamos acompañadas. Exacto. Pero ese sería el consejo, ¿no? Hablar, ¿no? Si es necesario hablar. Y a veces pensamos, porque tal vez yo lo veía así, no voy a hablar porque no quiero escarbar en su dolor. Pero no es pensar, o sea, no es no hablar con las personas porque no sé qué decir, no digas nada, quédate a su lado, escucha, si quiere hablar, qué bueno, decirle, aquí estoy sentada junto a ti, tú me dices si lloramos juntas, si te escucho, si nos quedamos calladas, yo me voy a quedar aquí a tu lado, ¿no? Y tal vez hacer eso, ¿no? Porque en muchas ocasiones estamos pensando, ¿qué digo? Y a veces cuando decimos cosas de, va a estar bien, tal, pues las decimos de dientes para afuera, porque mientras tú estás con ese dolor, ¿no? Tú sigues. En la misma funeraria, como decían, había muchísima gente queriendo consolar, abrazarte, y de verdad hay gente tan imprudente y ahora sí que es como un tip. A mí de repente me decían, es que no llores. Y No yo llores. no llores, pues porque él ya está feliz, porque él ya Ella está está en la con presencia de Dios, Dios, sí. y él ya está bien. Y entonces yo decía, por supuesto que tengo que llorar. Es que en lugar de ahí tienes que estar así, tienes que estar alegre, me decían. Pero Nunca vean, lo hagan. si ¿Qué Jesús hacer, qué lloró, no hacer, ¿no? Y entonces, Jesús lloró. Exacto. O sea, ¿cómo no vivir tu humanidad y no llorar? Exacto, Jesús tuvo la empatía, no lloró Jesús por dolor, o sea, porque sabía lo que iba a hacer con Exacto. Lázaro. Jesús lloró por empatía, porque me duele tu dolor. Entonces, claro que tienes que llorarlo y de verdad, o sea, no hacerte así como la valiente, ¿no? Y eso es a mí lo que me llama mucho la atención que me decían en la funeraria. Y es importante eso que decías, ¿no? O sea, se necesita expresar el dolor. El dolor tiene que salir. El dolor tiene que darse. Y el tiempo que te dure, ¿no? Porque podemos ver, pues cada quien fue tiempos y momentos diferentes, pero dejar expresar el dolor y lo importante es no te quedes ahí. Claro. O sea, deja expresar el dolor, pero no te quedes ahí, ¿no? Ya llegó como un momento crítico en mí que dije, yo no puedo seguir pensando que mis hijos son hombres, que van a querer tal vez subirse a una moto, que por cierto, con esto obviamente quedaron ciscados y ninguno de ellos, o sea, piensa así de, ay, sí, quisiera comprarme una moto, y no lo tienen ni en su radar, pues por esta situación, ¿no? Pero yo decía, Señor, es que mis hijos son hombres y van a hacer cosas intrépidas y no puedo estar con esa angustia. Ya toqué fondo del dolor, de que dije ya, o sea, ya es mucho dolor, mucha tristeza, mucha amargura de todo. Siempre el pensar eso, ¿no? Le faltó vivir, le faltó todo. Y hay una cita que a mí también me ayudó mucho y me consoló, dice la palabra. Y esta cita fue como, dije, está bien, ¿no? La gente buena se muere porque, por supuesto, que él estaba sirviendo a Dios, entregado. Muchas veces, dice, la gente buena se muere muchas veces. Los justos mueren antes de que llegue su hora. Porque esa es la pregunta, ¿por qué tan joven? ¿Por qué? Pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismo. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrán. Cuando yo leí esto, fue una paz y decir, Señor, no importa mi dolor, tú lo estás protegiendo a Él del mal que vendrá, ¿no? Y una cosa es la resignación. Ay, ya me resigno y pues ya Dios me lo quitó. Y mucho tiempo estuve en ese reclamo de Dios no los quitó, Dios no los arrebató, Dios se lo llevó antes de tiempo. Hasta que en esa tarde le dije al Señor, ya no puedo más. Quiero estar en paz contigo. Quiero tener paz también. En este momento yo te lo entrego. Te entrego, Armando, porque todos estos meses mi reclamo ha sido, me lo quitaste. Se lo quitaste a mis hijos, de seguir disfrutando los juegos y divertirlos y estar con él.
y el sentir que tú no los arrebataste antes de tiempo, hoy, de mi corazón, con todo mi corazón, yo te lo entrego. No voy a estar pensando que no los quitaste, porque no me pertenece a mí. Y te lo entrego. Cuando yo hice esa entrega, vino una paz y ya esa nube, esa oscuridad, esa tristeza, ese desgano de la vida se quitó. Sí. Y solo Dios lo pudo hacer, ¿no? Y creo que mencionas algo muy importante, el entregárselo, porque tú puedes pensar que puedes llevar esta carga, pero en realidad no puedes. Es más pesada que nosotros. Y yo también le dije al padre, le dije, te lo entrego. Yo no puedo con esto. Me acuerdo que solo le decía, gracias, 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 gracias. Y lloraba y lloraba y lloraba. Me acuerdo en la ventana. Dije, pero yo ya no lo quiero. Te lo entrego. Porque yo ya no podía con eso. Y la tristeza es válida vivirlo. Y como ustedes lo dicen, vivirlo, sentirlo, expresarlo. Pero no quedarte en esa tristeza. Porque lo único que hace esa tristeza es llevarte a querer morir. Y quieres morir porque quieres volver a ver a la persona. Y probablemente tú que nos ves te esté pasando eso. Porque dices, pues es que mejor quiero morir. ¿Para qué me quedo aquí? Y yo puedo decirte que gracias a Dios hemos sido restauradas, hemos sido sanadas. Claro, lo vivimos como nos has visto, hemos llorado, pero estamos juntas y aprendiendo a vivir con lo que tenemos y dejando de pelear con nuestra realidad, ¿no? Porque sabemos que vamos a enfrentar más pérdidas, estamos en este mundo y van a pasar, pero si nos permites a ti que tomes el tiempo de estar aquí con nosotros reunidas, dar tu mensaje de esperanza, es decirte, hay solución, hay salvación y lleva un tiempo, hay esperanza y date tiempo para que tu corazón sane, date tiempo para que tu corazón sienta y puedas pasar esas etapas porque no es lineal. Creo que Ale fue la que me decía que son como olas de mar que aprendes en algún momento a surfear, ¿no? Pero al principio te van a revolcar y te va a revolcar la tristeza, el dolor y el recuerdo y el añorar y la nostalgia, pero llega un momento en el que tu corazón entre en paz. Dejarlo de extrañar, no. Siempre vas a extrañar a esta persona y vas a pensar, ay, ¿qué tal? Si estuviera aquí, ¿no? ¿Qué estaría pensando, sí, no? Ya tendría tantos años. Sí, y yo de hecho esta semana, probablemente porque estaba estudiando lo del duelo, lo he pensado mucho y lo he recordado mucho y he puesto la música que poníamos en el carro, ajá, y incluso tuvo como este momento porque yo pues, creo que nadie tuvo el tiempo de despedirse, ¿verdad? Porque pues no sabes, pero volví a ese momento, ¿no? En mi imaginación, obviamente, y le mandé un beso y le dije, bye. Y para mí fue muy sanador el poderme despedir, el poder cerrar y decir, bye. Sé que nos vamos a volver a ver y esa es nuestra fe. Para los que creemos en Cristo, vamos a ser levantados. Pero en el tiempo que vivimos aquí es abrazar y también nuestro dolor y quiero decirte que te abrazamos a ti, aunque estés lejos, probablemente te abrazamos tu dolor. Si perdiste a tu bebé, si perdiste a tu papá, si perdiste a tu hermano o a la persona que más amas, te abrazamos y honramos a la persona. Y la mejor manera de honrarla es vivir feliz. Porque esa persona te puedo apostar a que te recuerda riendo. Claro, claro. Y yo creo que y eso es lo que a mí me ayudó, ¿no? También pasé, ¿no? Todo eso, mucha tristeza, hasta que a Gonzalo lo mandan a un viaje, me lleva con él y me deja sola en el hotel mientras él se va a trabajar. Y entonces yo ahí tuve un momento, como tú dices, ese momento de Dios, yo te lo entrego, entrego mi dolor y lo que decías tú, sí, y yo me imaginé, si Mando me viera, no le gustaría verme así, porque lo que le gustaba tal vez de mí, que nos identificábamos a Armando y a mí, eran nuestras risas, que nos reíamos en los lugares que no nos teníamos que reír, que éramos muy bobos. Entonces, a Armando no le gustaría verme a mí así. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo todas
que sin Dios no hubiéramos podido y que si Dios no se lleva nuestro dolor y nos sana, pues no, seguiríamos enganchadísimas. O ustedes Con nos esa ven llorar tristeza. ahorita, pero pues eso es de de recordarlo. Y pues es muy válido, ¿no? Pero seguiríamos enganchadas. Y es eso, no engancharte en lo que perdiste, sino engancharte en el recuerdo y recordarlo en ese amor, en ese estar bien, en lo que vivimos. Dios nos permitió tantos años, 24 años de tenerlo y de disfrutarlo y de apapacharlo y de que nos apapachara, de que fuera pues, mi hermanito, mi bebé, ¿no? Entonces, pues el agradecer mucho, ¿no? Entonces, en lugar yo de estarle reclamando a Dios, yo pasé de estarle reclamando, gracias por el tiempo que viví con Él, gracias por lo que viví con Él, gracias por lo que me dio Él, por lo que cuidó a mi hijo, por lo que me cuidó a mí, por lo que pude abrazarlo tanto tiempo, porque sí lo disfruté mucho. No tengo nada así de, hijo, le hubiera pasado, no, o sea, lo disfruté. Yo creo que todos pasamos por eso y como dice Mariana, ya le pasó un sueño, a mí también, pero yo le pedí a Dios, yo le dije, dame la oportunidad de verlo una última vez, porque era tanto mi dolor y era tanta mi tristeza que, como se los dije hace ratito, que no podía yo más, o sea, y yo a veces decía, me quiero morir. Porque a eso vas, ¿no? Y yo veía a mis hijos y sin ganas de jugar, sin ganas de nada, ¿no? Y entonces es ese día donde dices, oye, ya, o sea, no puedo seguir así, no puedo continuar así, porque como dijiste tú, no comías ni eso, porque yo tampoco, yo les daba de comer a mis hijos y yo no comía, yo decía, no puedo. Ajá, y entonces yo también soñé con él y yo le doy gracias a Dios porque él me permitió verlo. Estábamos en el Salón Belén de allá abajo y era como una reunión de jóvenes y entonces él estaba en una esquina y entonces lo vi y empecé a llamarles a todos, pero nadie me hacía caso a mí. Y yo veía a Pablo y le decía, ven, ahí está Armando, vamos a saludarlo, ven. Pero como que Pablo no me entendía nadie de ustedes. Entonces yo me acerqué y le dije, ¿qué haces aquí? Y como dice Mariana, él no hablaba nada. Y entonces al mismo tiempo me dio miedo porque dije, uy, no es Armando, ¿no? Y entonces me acercaba a él y él me alzó las manos. Y entonces lo abracé y lo olí, ¿no? O sea, siempre yo creo que hay algo, un olor especial en las personas, ¿no? Y entonces lo olí y yo dije, sí es. Y le dije, ¿estás bien? Y me movía la cabeza. Platícame cómo es allá. Y entonces él me decía que no podía. Le digo, ¿no puedes hablar? Y me dice, no. Le dije, ¿te dieron permiso de venir? Y me dijo que sí. Le dije, porque yo lo pedí, ¿verdad? Y me movió la cabeza. Le dije, bueno, antes de que te vayas, nada más quiero decirte que te amo, que te voy a extrañar y que eres muy especial para mí. Nunca te lo dije, pero eres muy especial para mí. Y entonces él me asentó con su cabeza y me abrazó. Y entonces se paró y se salió del Salón Belén. Y me dijo así, y entonces yo le decía, adiós, te amo, te amo, te amo. Y yo vi cómo se iba y se bajaba y se atravesaba. Y a la hora que se atraviesa la avenida, se va. Pero yo lo seguí con la mirada. Y entonces, en mi sueño, yo respiré y dije, ya, hasta aquí. Y ese día me levanté y dije, hasta aquí. Es la última lágrima que yo derramo. Y me puse a orar y le dije, gracias porque permitiste que me volviera a despedir, porque había algo que decía, es que, ¿y si no le dije? ¿Y si no me despedí? Porque también le decía yo de que, pues, había llevado a alguien y yo le decía, es que, ¿por qué traes? Y es que todavía no es tu edad y así cositas, ¿no? Y entonces, y ese día fue la última lágrima que yo derramé porque también yo le dije, Señor, aquí está en tus manos, te lo entrego
quiero ser libre de esto porque el día de mañana yo no quiero ser una persona amargada y una persona que esté reclamando eso, ¿verdad? De decir, mi amargura llevó a la amargura a mis hijos, ¿no? Mi hijo ahorita tiene 24 años y hay días que él se acuerda y lo único que yo puedo decir que le dejó a Gabriel es que le gusta Luis Miguel, porque él oía a Luis Miguel siempre, y yo creo que no nada más a mi hijo, sino a los demás, a los más grandes sobre todo, porque son los que se acuerdan de él, que le encantaba Luis Miguel y ponen las canciones de Luis Miguel y eso. Y creo que Gabo es el que más se parece a él, porque es su porte, porque no vivió con él 6 años, ¿no? 7 años, pero Gabriel no sabe los gestos, Gabriel no sabe qué caras hacía Armando, y Gabriel hace caras. Y muchas veces yo me ponía a llorar y me decía, Gabriel, ¿qué te hice? Y le dije, no, es que me recuerdas tanto a tu tío, con esas caras, con sus poses, con su forma de ser, con hasta lo enojón, ¿no? Y yo le agradezco a Dios. Y como ustedes dicen, ¿no? O sea, sin Dios, yo creo que nadie hubiéramos podido sobresalir o sobrevivir a ese duelo. Y pudimos sobrevivir al duelo porque Dios, en cierta manera, nos consoló a cada uno de nosotros. Sí, y Dios también, bueno, a mí me pasó que fue casi justo cuando cumplía el año. No siempre lloraba el 6, ¿no? Siempre cada mes. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, y días antes estaba triste y todo, ¿no? Pero igual fue cumpliendo el año, porque dije, es que ya no se puede vivir así, porque era la frase de ¿te duele el corazón? O sea, gente que no ha tenido este tipo de pérdidas, pues no dice, no, pero es un dolor, o sea, te duele el corazón, ¿no? Sí. Y algo que lo veo con los niños, ¿no? O sea, bien dice la Biblia, ¿no? Que el reino de los cielos es de los niños. Y uno de mis sobrinos, que a lo mejor no se acuerda, y fue Eric, el día del cumpleaños de la piñata de John, volteó y me dijo, es que no estés triste, ya está con Dios. Y dije, claro, o sea, es esta parte de, bueno, adultos, ¿no? O sea, podemos decir, ay, Juan, esto es triste, por favor, ¿no? Pero los hacerte niños, como niños. O sea, exacto, ¿no? O sea, los niños sabían que estaba bien, ¿no? Y entonces cuando él me lo dijo, dije, claro, o sea, aquí nosotros es esta parte de una envidia, ¿no? Egoísmo. ¿Por qué se fue? ¿No? Y yo sí le reclamaba a Dios, y en esta parte decía, pues no, que eres todopoderoso, ¿no? ¿Por qué no pusiste tu mano en esas piedras? ¿No? O sea, yo le reclamaba así, hasta que hubo ese entregárselo a Dios y decir, Dios sabe. Sí, Dios es soberano. Exacto, ¿no? y Dios es soberano, y siempre he dicho, Dios sabe el por qué, y algo que a mí él también pues me dejó fue ese amor por Dios, ¿no? Como él amaba a Dios y hacía todo por Dios. Y yo creo que, como dicen ustedes, ¿no? Entre las recomendaciones que se dan de qué hacer, qué no hacer, es dile te amo a las personas que están vivas, ¿no? Sí. O sea, abraza, di te amo, no te quedes con palabras, no vivas en el enojo del día a día, que a veces pasan los días y dices, ay, pues no quiero hablar con esta persona, estoy molesta, estoy enojada. No dejemos que algo pasajero, que algo que se puede afrontar y que podemos, porque estamos vivos todavía
y podemos salir adelante de cualquier situación, y por diferentes circunstancias tal vez dejamos de hablar con las personas, nos enojamos tal vez entre hermanas o algo así, que decir, ay no, o sea, no tengo por qué soportar o algo así. No tenemos ninguno de nosotros la fecha en la que Dios nos va a llamar a su presencia, y no tenemos que esperarlos tampoco a que la persona esté grave y enferma para, ay, ahora sí voy a visitar a tal persona. Hacer un lado en el egoísmo, como decía Marianita, y poder decir te amo en el momento y no sentirnos culpables, ¿no? De decir, ay, no se lo dije, no le dije, porque nos enojamos, porque nos molestamos, porque suceden muchísimas cosas en nuestra vida, en las relaciones aún de pareja con tu esposo, ¿no? Y que dices, tal vez sale a trabajar y tú molesta, enojada, pero no sabemos si vamos a regresar. Y es el hecho de decir, hago un lado el egoísmo, te digo te amo y te disfruto en vida, ¿no? También algo que se puede hacer es ofrecer algo práctico, y creo que es no las palabras, ¿no? Sino, ¿sabes qué? Te hice de comer, Sí, ¿no? te ayudo Aquí en algo. está, ¿no? ¿Qué quieres que haga? O sea, te hago el quehacer, ¿no? O sea, voy a ayudarte. Te peino. Sí. ¿No? Y Como- te acompaño, no simplemente es, pues, dar el pésame, estamos acostumbrados a, ay, no llores, todo va a estar bien, él está mejor. Pero esas palabras no nos consuelan, ¿no? Y en ese momento menos, ¿no? Pero el que, ¿sabes qué? Yo sé que no puedes hacerte comer, ¿no? O sea, voy y te ayudo, ¿no? Y también el respetar su proceso, ¿no? No comparar, ay, yo ya pasé por lo mismo, bueno, pero a mí, no, yo nada más le lloré 3 días y ya estoy como si nada, ¿no? No comparemos el proceso de uno Con los con otros. el proceso de los demás, ¿no? Entonces, es personal, y respetar el proceso de cada quien. Si me costó 3 años, pues ni modo, ¿no? O sea, ayudar y sumar. Justo era lo que iba a decir, ¿no? No apresurar el duelo, porque muchas veces así, ay, no, tengo que estar bien porque tengo que mostrar o tengo que ayudar, que mis padres no me vean llorar, o que tengo que ser el pilar y que soy la fuerte. Entonces apresuras el duelo y entonces al rato es peor, porque estás acumulando todas las emociones y luego van a salir en forma de alguna enfermedad, algo, porque tienen que salir. Y respetar cada etapa del duelo, tampoco estancarte, ¿no? Regodearte en tu tristeza. Y entonces, porque entonces sí es peor, ¿no? Y pues no sentirte culpable de estar triste, o sea, no sentirte culpable de sentir la tristeza, obviamente no estacionarte ahí, ¿no? Claro. Por lo que tú decías que es vital la amargura, o sea, que la amargura ni se ve, es una raíz. Y empiezas a ver todo con amargura. Y nada te llena, ¿no? Es este vacío tan grande que, yo sé, muchas veces no depende ni de ti, ni que tú digas, yo quiero salir. Pero sí mucho depende de que tú digas, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí llegué, hasta aquí me doy oportunidad de sentirlo, de vivirlo, de llorarlo y de pasar página y continuar. Y volvemos a lo mismo, podemos recordarlo desde el amor, pero ya no desde la tristeza. Y nos pasa que nos llegamos a acordar, ¿no? Hay Detalles, hay cosas, hay recuerdos. Exacto, pero algo muy práctico que nosotras hemos hecho y que nos gustaría también que ustedes lo pudieran hacer en casa es hacer una carta, poderte despedir de esta persona y agradecerle. Sabemos, bueno, nosotras creemos en Dios y en la palabra de Dios se establece que nosotros vamos a ellos, pero ellos no vienen a nosotros. Entonces nosotras no creemos como de imagínate que está aquí, vamos a hablar con esta persona. Nosotros no lo practicamos, pero sí podemos hacer una carta y despedirnos y cerrar nuestro duelo y honrar a la persona y decirle lo que sientes, ¿no? Cuánto lo amas, cuánto lo extrañas y soltar. Y aparte eso es sanador, ¿no? O sea,
sigue sanando esa área. Exacto. Y yo creo que esa área tenemos que estarla sanando siempre, 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 porque como dices, ¿no? Lo extrañas, lo necesitas y haces que ese proceso sea más rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Es increíble cómo por medio de un escrito, ¿no? Puedes ayudarte a liberar esta carga tan pesada de la tristeza. ¿Y cuándo hacerla? Híjole, cuando estás listo, ¿no? Claro. Cuando estás listo. Y yo creo que no solo es en la pérdida de alguna persona querida, de algún ser querido, sino pues también el trabajo, algún negocio que no funcionó, alguna amistad, lo que sea, que tú puedas hacer la entrega completa y encontrarle el significado a tu vida, ¿no? Seguir adelante, pero tomado de Dios, sabiendo que Él te da fuerzas y te da ánimos para seguir adelante, no importa lo que hayas perdido, tienes la vida y tienes algo por delante que dar, ¿no? Sí, ver más allá, ¿no? De tu dolor, que siempre hay algo bueno adelante. ¿Sí? Hoy escuché algo que me resonó muchísimo. Dice, no, Dios no manda todo, pero sí utiliza todo. Entonces hay situaciones en la vida que tú dices, que ¿por qué me lo mandaste, Dios? Vivimos en un mundo caído, van a pasar cosas, van a pasar enfermedades, van a pasar situaciones de mucho dolor, lo que tú dices, el negocio que no funciona, te corrieron del trabajo, te divorciaste, perdiste a tu bebé, van a pasar situaciones, pero todo eso, si tú permites, Cristo lo va a ocupar para tu bien. Pues queremos agradecer profundamente el que nos hayan pues escuchado en algo tan íntimo, en algo tan profundo, en algo tan doloroso para nosotros, y pues recordarles que no están solas, que vamos a dejar aquí en los comentarios, tal vez tú necesitas ayuda, estás pasando por un duelo y no estás pudiendo sola, no te quedes así de llanera solitaria, busca ayuda, vamos a poner algunos teléfonos de ayuda, y pues queremos darte este mensaje de esperanza, de que siempre hay algo mejor adelante, a pesar de todas las circunstancias difíciles que podamos vivir, ¿no? Exacto. Gracias por vernos. Suscríbanse al canal, les dejamos mucho amor para ustedes y esperamos verlas pronto. Yo les agradezco la invitación. No estaré siempre aquí, pero las veces que me inviten, la compartiremos. Besos, los leemos, bye.